Espero que se encuentren todos bien, ¿sí? Hoy vamos a aprender acerca de un personaje que no sé si ustedes lo conocen de la Biblia, ¿sí? Yo primero les quiero decir que ustedes seguramente saben que la Biblia se divide en dos grandes partes, ¿sí? Una parte que es el Antiguo Testamento y otra parte que es el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les conté muchas historias del Antiguo Testamento, como por ejemplo la Pascua, que se celebró con Moisés, ¿sí? Una fiesta que instituyó Dios, ¿sí? Cuando fueron el pueblo de Israel, fue libre de Egipto. Y ahí vimos de este pueblo de Israel que se formó en el Antiguo Testamento con Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. Vimos también historia de los reyes de Israel, el primer rey Saúl, el rey David. Todas esas historias están en la primer parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento vemos el pueblo de Israel, de donde iba a nacer el Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesucristo, cuando Él nace, viene a vivir a este mundo en forma de humano, ¿sí? Como un bebé en Belén, en el pesebre. Ahí se empieza a escribir el Nuevo Testamento, ¿sí? Y los primeros libros del Nuevo Testamento, que se llaman Evangelio, cuentan la vida del Señor Jesucristo. Desde que Él nació, siendo un bebé ahí en el pesebre, ¿sí? Hasta cuando Él tuvo que ir a la cruz, ¿sí? Y morir para salvarnos de nuestros pecados. Termina el Evangelio, ¿sí? Terminan los 4 Evangelios y empieza un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, que ahí está la historia que yo les quiero contar hoy, ¿sí? Y en Hechos de los Apóstoles nosotros vemos que cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, resucita al tercer día, dice la Biblia que Él se les aparece, no como un fantasma, como lo que Él es, como una persona, porque Él está vivo, ¿sí? Se le aparece a sus discípulos y a sus apóstoles. ¿Se acuerdan que los apóstoles que Él había elegido para enseñarle, todas las cosas eran 12, ¿sí? Pero habían quedado 11 porque Judas, ¿se acuerdan que Judas, Él lo traicionó al Señor, ¿sí? Y después cuenta la Biblia que Él fue a un lugar y se ahorcó, ¿sí? Porque lo vendió por plata al Señor, ¿sí? Entonces Él ya no estaba en el grupo. Quedaron 11 de ese grupo. Y ese grupo, con muchos de los otros que habían creído en el Señor, estaban reunidos en Jerusalén, la capital de Israel, porque Israel es un lugar que está allá en Asia, ¿sí? En el continente de Asia, y que, como yo les decía, hoy existe y está ahí, ¿sí? Ellos estaban en Jerusalén, todos juntos reunidos, ¿sí? Y el Señor les había dicho que ellos esperaran algo ahí, y era que iba a venir el Espíritu Santo a vivir dentro de sus corazones, porque el Señor ya se había ido, pero Él iba a mandar su Espíritu para que los acompañara y los ayudara a que ellos, ¿saben qué, chicos? Ellos tenían que hacer una gran misión, y era hablar de Cristo a todas las personas, ¿sí? Y en esta oportunidad nosotros vamos a ver la historia de uno de esos apóstoles, de esos 11 que quedaron, ¿sí? Después se agregó Matías, que es uno de los que completó el número 12 de los apóstoles. Y este apóstol se llama Felipe, ¿sí? Se llama Felipe. Nosotros vamos a ver que Felipe estaba en Jerusalén junto con Pedro, con Jacobo, con Juan. Estaban todos ahí en Jerusalén, ¿sí? Y dice que la iglesia, ellos que formaban parte de este grupo, habían empezado a ser perseguidos, ¿sí? Y entonces habían empezado a desparramarse porque todos los gobernadores de ahí los empezaron a perseguir. Entre esos estaba Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo. Empezaron a perseguirlo y ellos empezaron a escapar y se fueron a todos los lugares de alrededor, ¿sí? Pero Felipe se quedó ahí en Jerusalén junto con Pedro, con Jacob, con Juan, con Jacobo, con Juan, ¿sí? Y el resto de los apóstoles.
Pero dice que un día, vemos esta historia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, para que ustedes abran ahí en su Biblia y vean que ahí está la historia, porque Dios todo lo que Él nos quiere enseñar, Él lo muestra en su palabra y lo dejó acá registrado. Y vamos a ver en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, en el verso 26. Y ahí hay un título que dice Felipe y el etíope, ¿sí? Y comienza la historia así. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Sí? Dios le había encomendado a ellos que ellos tenían que predicar el evangelio, que predicar de Cristo a otras personas. ¿Sí? Antes de esto que sucedió acá, que el ángel se le aparece a Felipe y le habla, Felipe había ido a otro lugar que se llamaba Samaria, ¿sí? Había ido ahí y había predicado a las personas de Cristo, le había hablado de Cristo, ¿sí? Ese pueblo de Samaria era enemigo del pueblo de Israel. Nadie quería de los judíos ir a hablarle a los samaritanos, porque eran enemigos de los judíos. Pero Felipe fue a ese lugar y dice que mucha gente ahí en ese lugar creyó en el Señor. Y lo vemos acá, Felipe, que él está acá, ¿sí? Está orando, leyendo un pergamino que en ese entonces era parte de la Biblia, ¿sí? Lo vemos ahí. Y el ángel se le aparece y le dice, Felipe, desciende de Jerusalén a Gaza por el camino del desierto, le dice el ángel. ¿Y qué hizo Felipe? Él amaba al Señor y él obedecía al Señor. Entonces se levantó Felipe y no tomó un colectivo, ni agarró una bici, ni agarró una moto, porque en ese entonces todos andaban y viajaban caminando, ¿sí? Entonces él salió del lugar donde él estaba y fue a donde Dios le dijo que tenía que ir, ¿sí? Y acá lo vemos a Felipe. Acá lo vemos a Felipe que desciende por el camino que Dios le había dicho. Y dice el verso 27, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, ¿sí? Y acá lo vemos a Felipe, y allá a lo lejos se ve un carro, ¿sí? Allá a lo lejos se ve un carro. ¿Y saben quién venía ahí? Un etíope de Etiopía. Etiopía es un lugar que está en África, ¿sí? En otro continente, en otro lugar, ¿sí? Y Felipe fue hasta este hombre. Este hombre dice que era un hombre poderoso, ¿sí? Era el encargado de la economía del país. Como nosotros acá en Argentina tenemos el ministro de Economía, él era de ese lugar de Etiopía, era el que llevaba toda la economía y trabajaba para la reina de ahí de Etiopía, ¿sí? La reina de Candace, dice. Candace no es el nombre de la reina, Candace es como decir un faraón, un rey, ¿sí? Candace era el rango que tenía, la reina de Etiopía, ¿sí? Entonces dice que él fue y vio de lejos al etíope, ¿sí? Y se acercó a él. Y cuando se acercó, ahí lo vemos, el etíope viajaba, no era el que iba manejando el carro, era el que iba sentado atrás, y como era un hombre importante, él iba cubierto, ¿sí? El siervo no, él sí iba cubierto del sol con esa sombrilla en un carro, porque él era un hombre importante. Y allá atrás lo vemos a Felipe que se acerca, ¿sí? Ahí lo vemos a él que se acerca. Y cuando Felipe se acercan, ¿saben qué tenía
este hombre en sus manos, dice que venía leyendo algo, ¿sí? No habían libros en aquella época, ¿saben por qué? Porque se escribían, lo que se escribía en pergamino, ¿sí? Que eran como rollos que se enroscaban y se abrían a medida que uno los iba leyendo, ¿sí? Y dice que este hombre venía leyendo algo. Y Felipe se acerca al hombre y le dice, se acerca al etíope y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope lo mira sorprendido, ¿sí? ¿Y saben lo que estaba leyendo este hombre etíope? Él estaba leyendo un pasaje que está escrito en el Antiguo Testamento. Un pasaje que está en el libro de Isaías, que fue un profeta que existió mucho tiempo antes que el Señor, ¿sí? Y cuando él se acerca, le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿cómo puedo entender si no hay quien me explique? ¿Sí? Le dice el etíope, ¿cómo puedo entender yo si no hay quien me explique? Entonces dice la Biblia, y vemos acá en el verso 30 del capítulo 8, dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que los trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Le hizo esa pregunta. Él venía leyendo el libro de Isaías, ¿sí? Y Felipe acudió a él y dice la Biblia que le empezó a enseñar. Desde esa escritura que estaba leyendo este hombre hasta cuando vino el Señor Jesucristo, ¿sí? Y le dice a etíope, ¿de quién habla esta parte? ¿Quién es esa persona que iba a sufrir tanto? ¿Habla de sí mismo el profeta Isaías o habla de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar que esa escritura se refería al Señor Jesucristo, que iba a venir e iba a sufrir muchísimo, que iba a ser muerto y que iba a ser perseguido y que iba a ser muerto en el madero, pero dice que después él iba a vivir y iba a tener un montón de personas que iban a ser el fruto de ese sacrificio que él hizo. Entonces dice que Felipe le empezó a explicar todo, le contó todo lo que había pasado hasta ese momento y dice que entonces el etíope ahí entendió, ¿sí? Y si ustedes ven, si pueden ver la piel del etíope, ¿qué color es la piel del etíope? Marrón. Marrón. Es Marrón. el etíope era un hombre negrito. ¿Vieron los negritos de África? ¿Vieron? Porque él era de África, ¿sí? Él era de África. ¿Y saben qué, chicos? El Señor Jesucristo cuando se fue le dijo a sus apóstoles, ustedes van a predicar el Evangelio desde Jerusalén, de donde están ustedes, desde a Judea, que es alrededor de Jerusalén, en Samaria, ¿se acuerdan que Felipe fue a Samaria? Y hasta el último rincón de la tierra, le dijo el Señor. Y nosotros, chicos, si nos ponemos a pensar, vivimos en Argentina. Y Argentina es el último rincón de la tierra. ¿Sí?
porque nosotros estamos en el continente que se llama el continente americano, y Argentina queda en América del Sur y al sur de América del Sur. O sea que estamos al último del continente. ¿Sí? ¿Se cumple lo que el Señor dice? Por supuesto que sí, porque Él siempre que habla, eso se cumple. Este hombre no era del pueblo de Israel, ¿sí? Pero él creyó en el Señor Jesucristo. Cuando Felipe le terminó de explicar todo lo que decía las Escrituras, dice que descendieron del carro, ¿sí? Y dice que este hombre le dijo a Felipe, dice, allá hay agua, ahí. ¿Qué impide que yo me bautice? Le dijo el etíope, ¿sí? Entonces nosotros vamos a leer acá en la Biblia, en el verso 38, dice, y el etíope mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Sí? Pero vamos a leer un poquito antes, en el 37 dice, Felipe dijo, en el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bajaron los dos, ¿sí? Vemos acá, bajaron los dos. Felipe le dijo, ¿crees? Y el etíope le dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces le dijo Felipe, si has creído, bien puedes. Y ahí vemos que los dos bajaron al agua y Felipe bautizó al etíope. ¿Sí? ¿Y saben qué, chicos? Termina la historia diciendo en el verso 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Saben qué pasó? El Espíritu de Dios lo sacó a Felipe del lugar y se lo llevó a otro lugar que se llamaba Azoto, lejos, ¿sí? Desapareció Felipe. El Espíritu se lo llevó a otro lugar. Pero dice acá, en el 39, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Se fue contento el etíope. ¿Saben qué? Acá lo vemos que él se va. Ya no está Felipe, porque dice la palabra de Dios que fue llevado, ¿sí? El Espíritu se lo llevó, salió de ese lugar y apareció en otro lugar. Porque esas son las cosas milagrosas que hace Dios, porque Él tiene poder, ¿sí? Pero ¿saben una cosa, chicos? Yo les voy a contar algo. Cuando yo era chiquita, mis papás iban a un lugar, practicábamos una religión que decía que a los bebés hay que bautizarlos para que sean salvos, ¿sí? Y mis papás me bautizaron a mí. Me pusieron un nombre que la religión lo llama cura. Él me puso en un lugar así como una pileta y me tiró agua acá en la frente, ¿sí? Me hizo así. Pero mis papás no conocían al Señor, Pero ellos creían que yo por haber hecho eso, yo ya estaba bien con Dios. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios dice que el bautismo no me salva a mí. No me salva. No porque yo me bautice voy a ser salvada. ¿Saben lo que a mí me salva? Es creer en el Señor Jesucristo como mi Salvador y el único
que puede perdonar mis pecados. ¿Y saben cómo yo entendí que lo que yo había hecho no estaba bien? Cuando yo cumplí 20 años, yo escuché a un hermano que me habló de Cristo y pude entender, enchúfame la compu, hija, pude entender que yo solo por creer en el Señor Jesucristo y llamarlo a Él a vivir a mi vida mediante una oración, Él podía vivir en mí y ser real en mí. Y así fue que pasó. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, ¿sí? Y lo recibí como mi Salvador, y yo vivía en Comodoro, allá en el sur, ahí me bauticé, ¿sí? Porque, ¿saben por qué, chicos? Porque como el eunuco, Felipe le dijo, ¿crees? Y él dijo, sí, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, yo creo. Entonces puedes bautizarte, ¿sí? Yo allá cuando me bauticé porque saben que yo quería servirle al Señor. Yo quería trabajar para el Señor, enseñándoles a otros que conozcan a Cristo como su Salvador. Y ahora están ustedes acá en la escuelita dominical escuchando de Dios, ¿sí? Ahora están ustedes. ¿Saben qué? Yo allá en Jujuy tenía unas alumnitas que eran chiquititas como ustedes iban a la escuela bíblica. Cuando yo fui a Jujuy, ya siendo casada con mis hijos, vi que esas nenas estaban en la iglesia, ya no son nenas chiquititas, son jóvenes y están sirviendo al Señor, enseñando a otros chicos que van a venir después la palabra del Señor, porque se bautizaron, porque primero creyeron en el Señor y después cuando se bautizaron dijeron, yo quiero identificarme con Cristo y quiero servirle para siempre a Él. ¿Sí? Hoy el Señor les da la posibilidad a ustedes de que ustedes algún día también puedan hacer esto. ¿Sí? Pero más aún, que ustedes vayan y cuenten esta gran noticia a los que no conocen del Señor. ¿Sí? Cuenten que el Señor Jesucristo vino para salvar a todos aquellos que quieran creer en Él por fe, ¿sí? Quizá nosotros tenemos abuelas, quizá tenemos tíos, primitos, que no conocen a Cristo como su Salvador. Y ¿saben qué, chicos? Yo siempre les cuento, un día, dice la Biblia que el Señor Jesucristo nos va a llamar de la nube con una trompeta que va a sonar en todo el mundo. Pero ¿saben quiénes la van a escuchar? Los que tienen a Cristo en su vida. El resto de las personas que no han creído en Cristo no van a poder escuchar esa trompeta. Y Dios nos va a sacar del mundo y vamos a estar para siempre con Él. Pero tenemos que tener nuestra vida en manos del Señor. Tenemos que haberle entregado nuestra vida a Él para que Él sea nuestro Salvador y nuestro Señor. ¿Sí? Y chicos, es importante que nosotros le hablemos a nuestros compañeritos, porque seguramente no queremos que ellos se vayan al infierno, ¿o sí? Nosotros no queremos que ellos vayan a ese lugar tan feo. Queremos que ellos puedan disfrutar con nosotros del cielo. Y así como dijo el Señor que el evangelio de Él iba a ir hasta el fin de la tierra, hasta el fin, hasta el último rincón de la tierra, hoy nosotros que somos y que vivimos en el último rincón de la tierra, estamos escuchando la preciosa palabra del Señor. Que nosotros podamos ser, a Felipe se lo llamó evangelista, porque él contaba lo que había pasado cuando estuvieron con el Señor y contaba de este regalo de salvación. Que nosotros podamos ser también así, que podamos enseñarle a nuestros amiguitos, a otras personas que Cristo es el camino, que en Él está la salvación. ¿Sí? El etíope se fue contento porque él se sintió en su corazón que ya había sido perdonado por Dios. Y dice la Biblia que siguió su camino gozoso, ¿sí? Porque ya tenía paz en su corazón. Había creído en Cristo como su Salvador.
Y yo les quiero dejar un texto para que ustedes estudien para la próxima clase. Y es este. Dice, y respondiendo el etíope, ¿no es cierto?, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 8:37. ¿Sí? Que ustedes también puedan decir en este día, yo he creído en Cristo y he creído que Él es el Hijo de Dios. Y le he entregado mi vida y hoy soy salvo porque he creído en Él. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde en esta semana y que puedan pensar en esta historia. Y pedirles quizás a papá y a mamá que se las puedan leer, porque la Biblia, es como cantaba Caterina al principio, es un tesoro precioso. Y siempre lo descubrimos cosas nuevas y cosas que Dios nos quiere hablar. Pero para eso tenemos que abrirla y leerla, para conocer lo que Dios quiere darnos a nosotros. ¿Sí? Que el Señor les bendiga, chicos.